sin otra introducción, entonces quiero que nos concentremos en la enseñanza de esta mañana. El tema de hoy es las promesas. Pero antes de empezar, querría pedir que el Señor nos hable. Y querría pedir que usted pidiera que el Señor le hable. Padre, danos una palabra. Danos una palabra sin interrupciones. Danos una palabra tranquilos. Danos una palabra, Señor, que pueda ser reconfortante y que pueda durarnos y pueda hacer la mella en nuestro corazón que tiene que hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. La cuarentena ha sido un poco curiosa. Nos tocó una serie muy activa, la serie de la santidad, le llamamos La Senda hacia Pentecostés. Esa serie me gusta mucho, la celebramos año con año, porque es un camino de transformación de una mentalidad de esclavos que nos deja como legado el pasado a una mentalidad de príncipes, que es lo que Dios quiere hacer de nosotros. Y la coronamos el domingo pasado con el tema de Pentecostés. Pero yo querría ahora, recordando esa serie, que debemos de continuar el viaje y emular a los emisarios o apóstoles del libro de Hechos, que por cierto, su nombre en griego y en latín es las praxis de los apóstoles. Eso quiere decir las prácticas de los apóstoles. El nombre original que se le da es eso, y no es otra cosa más que cómo empezaron ellos a vivir las enseñanzas que Jesús les dio. Y ese es precisamente el discipulado que en esta iglesia queremos emular, queremos vivir. Creemos que la belleza del Evangelio, más que descubrir lo nuevo que Dios pueda dar, está en lo original que Dios ya dio, y luego Él va a ir agregando cosas a ese pacto. Pero por eso volvemos a los hechos. Y luego de Pentecostés, Pedro y Juan se vuelven muy activos, y hay una situación que se da en los capítulos 3 y 4 en donde Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, con el poder de Dios, sanan a un cojo que está pidiendo limosna a las puertas del templo, y eso se vuelve un alboroto y hay todo un problema. Y entonces Pedro y Juan son llevados a las autoridades del templo. Son saduceos que están enlazados con los romanos, que no son para nada creyentes ni religiosos, sino son soldados y son la autoridad política, y ellos están ahí enlazados de alguna manera, y los saduceos están envalentonados por esto, y ellos están buscando acabar cualquier movimiento mesiánico, y por eso es que se da esta situación, se da esta circunstancia. Y cuando ellos sanan en el nombre de Jesús a este cojo, los persiguen, les hacen pasar la noche en la cárcel, y al otro día de estar en la cárcel empieza una discusión. Y Pedro, en el poder del Espíritu Santo, dice esto que está en el capítulo 4 de Hechos, versículo 12. Dice: en ningún otro hay salvación, en ninguna otra persona, bajo la autoridad de nadie más, bajo la autoridad de ningún otro nombre. Lo que estaba claro en Pentecostés es que salvación era el don de Dios para su pueblo, para los que todavía no eran su pueblo, y que no había salvación por medio de ninguna obra de la ley, por medio de ninguna religión, por medio de ninguna buena obra de la persona, ni por ser buenos, ni por ser cumplidos, ni nada de eso, sino que la salvación venía estrictamente de Jesús y era por gracia. Y este concepto nos cuesta entenderlo, porque sentimos el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza es el hecho de
tener algo sin merecerlo, no nos gusta. Por eso pensamos que para que Dios nos salve o nos bendiga tenemos que portarnos bien. Ese no es el punto. Tenemos que portarnos bien porque Dios ya nos bendijo, porque Dios ya nos salvó. Ese es otro tema. Pero a esta instrucción, a esta palabra, le llamamos salvación. Y es nuestra próxima serie. Lo que los apóstoles empezaron a hacer fue a practicar la salvación que habían recibido y que se había sellado en sus corazones en el día de Pentecostés. Y esto es muy vital en un mundo como hoy, en donde hay demasiadas opciones de espiritualidad, hay demasiadas religiones, hay demasiadas creencias, y alguien dijo todos los caminos llevan a Dios. No, hay un solo camino que lleva a Dios, hay un solo camino para la salvación. Alguien dijo, si se porta bien, si no le hace daño a nadie, no importa, qué bueno que lo haga, pero eso no salva. Entonces, querríamos hablar del camino de Dios en Jesús, y por eso esta serie le hemos denominado la salvación. Como pastor de esta congregación, que usted no está acá, pero hacemos nuestro esfuerzo de cuidarlo, hacemos nuestro esfuerzo de llegar a ustedes, y por eso conéctese a los en vivo todas las noches a las 7:30. Es nuestro esfuerzo de cuidarlo, porque no podemos recibirlo acá, pero sí podemos llegar a donde usted está. Como pastor, es mi intención que usted conozca qué es eso de salvación, y especialmente el enfoque que quiero tomar hoy es el de los derechos que usted como salvo, como una persona salva, tiene, ¿verdad? Ese es el enfoque. Por eso la prédica de hoy se llama Las promesas. Entonces, quisiera invitarlo a leer conmigo Romanos capítulo 15, versículo 8. Romanos 15, 8. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Todas las traducciones tienen revisiones, porque el texto lo van adecuando y según ellos lo van mejorando. Para mí, cuando se apega al original sin interpretar, es lo mejor que puede haber. Pero Romanos 15:8 dice, pues les digo que Cristo, o sea, el Mesías, no está hablando de el nombre personal de Él, aunque está hablando de Él, está hablando de su función de Mesías, de rescatarnos. Se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. La palabra servidor es la palabra diáconos. Jesús se hizo un diácono de la circuncisión. Y esta es una alusión a el pacto que Él ha dado a Abraham. El pacto que Él dio a Abraham en el capítulo 18 de Génesis es el pacto que está vigente, es el pacto de nuevo, es el pacto en donde Él iba a ser nuestro Dios y nosotros íbamos a ser salvados por Él, y si Él tenía que venir a morir por nosotros, lo iba a hacer. También está en el capítulo 15 de Génesis. La circuncisión es la señal de ese pacto. Entonces Jesús se sometió a su palabra para venir a la tierra, es decir, se hizo servidor. Él era el jefe. Es como cuando un jefe dice que estas son las reglas, Él es el primero en obedecerlas y en cumplirlas, aunque no tenga que hacerlo. Más o menos algo así es lo que está ocurriendo aquí, pero lo que yo quiero es leer las últimas dos aseveraciones del versículo, en donde dice, para confirmar, para demostrar la verdad de Dios, número 1, y número 2, para confirmar las promesas dadas a los padres. Entonces nos da dos razones. Número 1, para demostrar la verdad de Dios. La verdad, ¿qué es la verdad? En un mundo como hoy, en donde todo mundo tiene su verdad, donde la verdad se ha vuelto algo subjetivo,
Es necesario que nos levantemos y prediquemos y digamos, sí hay verdades absolutas. Hay una verdad absoluta y la verdad absoluta es la palabra de Dios, la verdad de Dios. Que su palabra es inquebrantable y que Él no es que venía a hacer trampa, sino que Él vino como servidor, como diácono de lo que Él había dicho, de lo que había establecido. Y por lo tanto, no existe una sombra de variación en su palabra. No hay mentira en su palabra, especialmente en lo que Él ha dicho. ¿Hay mentirosos en su palabra? Sí. En el capítulo siguiente de Hechos, en el 5, vemos a Ananías y Zafiras mintiéndole al Señor. Pero lo que Él ha dicho y lo que Él ha ordenado y lo que Él ha hablado y todo lo que se refiere a la palabra de Dios es inquebrantable, es verdad. Él vino para demostrar la verdad de Dios. Es impresionante. No porque Dios tuviera que ser confirmado en su verdad, sino porque Él es verdad. Entonces no podía no ser verdad. Y entonces Él viene y lo completó. Le doy un ejemplo. Ezequiel capítulo 34, versículo 22. Ezequiel 34, 22. Dice así: yo mismo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. En el madero, Él mismo, en el madero del Calvario, Él mismo, cuando estaba colgado, nos vino a salvar. Él mismo. No envió un ángel, no envió otro humano, no fue nuestro papito que nos quiere mucho, nuestra mamita que nos quiere mucho. Él mismo, el Dios mismo, estaba cumpliendo. Por lo tanto, se demandaba que Él mismo no podía enviar a nadie más. Él mismo tenía que venir. Y esa es la belleza de la Escritura, que la Escritura no se contradice, se confirma, se interpreta a sí misma. Así que Él vino para dar testimonio de la verdad, vino para, en este caso, a demostrar la verdad. Si Él dijo que Él mismo nos salvaría, bueno, pues Él lo vino a hacer. Claro, los que estaban allí cuando lo levantaron en el madero, ninguno lo supo, ninguno lo conectó, muchos siguen sin conectarlo. Pero eso no quiere decir que Él no lo haya hecho. Él mismo vino a hacerlo. Así que Él dijo que nos salvaría. Pero eso, que es verdad, también representa otro aspecto, que es el que le quiero hablar más que nada. La segunda cosa que dice es que vino a confirmar las promesas a los padres. Vino a confirmar las promesas a los padres. Y ese es mi tema. Ese es el tema de hoy. ¿Qué son eso de las promesas a los padres? ¿Cómo podemos hacer una lectura correcta hoy en día de las promesas a los padres? ¿Por qué? Cuando yo era niño, hace muchos años, tenía una imagen de Dios. Yo nací en la iglesia cristiana, soy cristiano de cuarta generación en ambas líneas de mis padres. Y obviamente, pues eso es una bendición, pero también traemos un bagaje espiritual de una concepción que a veces tal vez no era la correcta de Dios. Y en ese entonces en la iglesia se decía que Dios estaba hablando y Dios estaba hablando. Y Dios hablaba y había que escuchar la voz de Dios. Y yo quería oír la voz de Dios. Y entonces yo miraba que, creciendo en el área de niños, muchos de mis compañeros decían: Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo. Era muy de moda cuando yo era niño. Dios me dijo. A la iglesia donde nosotros íbamos era muy de moda: Dios me dijo. Así que yo empecé a ver que a mí Dios no me decía nada. Yo no me quería quedar atrás, pero Dios seguía callado conmigo. Y yo tenía la concepción de que un ángel iba a venir, me iba a hablar, me iba a decir, iba a bajar, y yo lo iba a saber, que iba a ser una voz audible, inconfundible, como dice mi hermano Gabriel, irreconfundible, dice Gabriel, o dijo Gabriel una vez, no es que diga así, inconfundible, pero esa voz nunca llegó. Así que yo me la empecé a imaginar, yo empecé a decir: sí, Dios me dijo,
cuando eran mis buenas intenciones. Y algunas cosas que yo dije que Dios me había dicho, no se cumplieron. Esa ha sido algo que he vivido yo en mi vida, ¿verdad? Soy honesto con usted. Entonces, lo que yo quiero especificar aquí es que Dios ya hizo todas las promesas que va a hacer. Las hizo a los padres, las hizo a los patriarcas. No solo eso, las hizo en toda la escritura, las hizo en los salmos, las hizo en los profetas. Las promesas de Dios ya fueron dadas, ya fueron escritas. Y cuando Dios nos hable, que yo no dudo que Él extienda su palabra hoy en día, será para recordar una de esas promesas, será para confirmar alguna de esas promesas, pero no será para dar una promesa nueva que no estaba escrita. Para eso no será. Entonces nos conviene, y por eso es mi pasión, regresar a la escritura, regresar a lo que ahí está plasmado y está escrito. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo puedo pretender que Dios haga conmigo. Ese es mi derecho legal por ser salvo. Quiero darle un ejemplo de una promesa que está escrita en un día en donde Dios le habla a Abraham y le dice: vení para acá, quiero hablar contigo. Génesis 12, versículo 2. Y está Abraham y Dios le dice: ¿sabes qué? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a donde yo te voy a decir. Y el versículo 1, cuando usted lo lee, es muy interesante, pero yo quiero leer el versículo 2, porque en el versículo 1 lo que Dios está haciendo es, le está diciendo qué hacer, le está dando el procedimiento. Voy a mencionar esa palabra nuevamente. El procedimiento era que él tenía que irse de la idolatría de su padre, del conocimiento religioso de su padre, de la influencia de donde él vivía, de la casa de Harán, o donde estuviera, y tenía que irse a un lugar que no sabía, que nunca había ido. Tenía que llevarse a su esposa y por ahí se le pegó un sobrino. Y luego le dice, versículo 2, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! ¡Qué impresionante! Yo quiero que usted las cuente conmigo, porque no es solo una. Número 1, te voy a hacer una gran nación. Sí, en un momento donde Abraham no tiene hijos, tiene ya 70 y choca de años, 75 años, su mujer tiene 65 años, no ha podido concebir. Dios le habla y le dice: te voy a hacer una gran nación, te voy a hacer una gran nación, yo lo voy a hacer. Número 2, te bendeciré. La palabra bendecir tiene que ver con incrementar. Cuando algo está bendecido es que está aumentado, está incrementado. Entonces Dios lo iba a incrementar financieramente, lo iba a incrementar familiarmente, iba a incrementar su felicidad con la mujer. Aquí está la paz en la casa, la relación conyugal, la relación en la pareja. Puede ser una relación feliz, debe ser una relación feliz. Es una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y es una promesa que le dio a usted también. Luego le dice: te haré famoso, es decir, te voy a dar renombre. No busque renombre, no busque ser famoso, no busque ser el pilas. Deje que Dios lo haga. Es una promesa. Luego dice: serás de bendición para otros. Serás de bendición para otros. Es impresionante el poder de la influencia. Que las promesas, que lo entendamos, es para bendecir a otros, es para que otros se puedan incrementar también. Y luego dice: bendeciré a los que te bendigan. Oh, qué influencia, hermano, que alguien sepa que tú tienes de Dios y entonces te va a bendecir y Dios lo va a bendecir a él.
Qué maravilloso eso. Eso es gracia. Es la bendición de la gracia. Y luego dice, lo quiero leer literal, porque dice, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y usted nota que la Escritura ha traducido esto distinto. Dice, maldeciré, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. En muchas Biblias dicen, maldeciré a quienes te maldigan, pero ahí hay dos palabras que son distintas. Son distintas. Y la primera palabra es, haré arur con los que te hagan calal. Yo lo busqué. La palabra arur quiere decir quitar, desconexión, o sea, desconectar. Cualquiera. Yo voy a desconectar a los que te maldigan, la otra palabra, a los que te disminuyan la honra, a los que te quiten la honra. No existe el concepto de maldecir en la Biblia como, por ejemplo, yo agarro una flor y le digo, maldita flor, y que entonces mis palabras tengan el poder de maldecirla. Quizás hay una influencia, una predisposición, pero en la Biblia no existe ese concepto. Los conceptos de maldición en la Biblia son dos. Uno es rebajar la honra y el otro es impurificar o desconectar. Desconectar. Entonces lo que Dios está diciendo aquí es que voy a desconectar a los que quiten la honra, te quiten la honra a ti. Imagínese esa bendición. Y por último dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti. Las promesas de Dios no tienen comparación. Nuestro Dios es bueno. Y usted pensaba que las promesas son poca cosa. ¿De qué me sirven las promesas? Estamos acostumbrados a las promesas de los hombres. No las podemos comparar con las promesas de Dios. Las promesas de Dios son sí y amén. Y Jesús vino para asegurarse que se cumplieran. Para eso vino. Lo que pasa es que nosotros a veces nos dejamos engañar por nuestras circunstancias, nos dejamos engañar porque pensamos mal de nosotros mismos, porque tenemos una baja autoestima, por el pecado que el maligno viene y nos hace sentir como que somos cucarachas. Pero usted no es cucaracha, usted es alguien a quien Dios le ha prometido bendecirlo. Que lo sepa y que lo aproveche y que se levante y que levante su mirada. Yo le digo a mis hijas, levanta la cara, le digo yo, mira hacia el frente. No debes de avergonzarte por quién eres, tampoco debes de ser soberbio. Siempre hay un equilibrio, pero no debemos de andar así como pobrecito huerfanito, sin su padre, sin su madre, ni Chucho que le ladre. Para los que no son de Guate, Chucho viene de can. Nosotros así le llamamos, tenemos un español muy elevado, can, ¿verdad? O sea, caninos. O la mentalidad a veces también nos hace desaprovechar las promesas, o el hecho de que otros humanos nos han hecho promesas que nos han incumplido. A lo mejor nuestros padres nos dijeron, si te portas bien te voy a llevar un helado, y nunca sucedió, y entonces tomamos las promesas como algo que no valía. Es hora de limpiar esa mentalidad. Es hora de recibir el poder de Dios para saber que Él se mueve por medio de sus promesas. Podría mencionar muchas cosas aquí, pero lo que yo quiero dejar en su corazón más que nada es que haga una reingeniería de cómo usted piensa de las promesas de Dios y de su potencial. Porque Dios le salvó. Sin Dios, como decían allá en el norte, no la hacemos. Con Dios no podemos dejar de hacerla. Con Dios la vamos a hacer. Que sepamos que nuestro potencial conectado con las promesas de Dios genera propósito. Imagínese usted esto solamente de una promesa. Así que tenemos que empezar a valorar que el Señor vino a rescatarnos y nos salvó, porque no hay ningún don más grande que eso. No hay don más grande que la salvación. Si Dios viniera y le permitiera ganarse la lotería del país más rico del mundo, no se compararía con la salvación. ¿Cuántos de nosotros no aceptaríamos si nos dieran a escoger entre la salvación
y 500 millones de dólares es tentador, porque pensamos que la salvación, como es por gracia, la podemos adquirir después, pero en ello evidenciamos lo poco en lo que la tenemos. Y yo quiero decirle a usted, la salvación es lo más grande porque es la activación de las promesas de Dios y sus manifestaciones para su vida. Esas promesas que están a lo largo del Génesis, del Éxodo, del Levítico, del Número, de Deuteronomio, de Josué, de Jueces, de Ruth, de los libros históricos, de Samuel, de Reyes, Crónicas, Esther, Nehemías, Esdras, Nehemías, Esther, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, las promesas que están en todo el Nuevo Testamento. Si la imagen se me fue, no se preocupe, yo sigo, vaya, es que aquí me asustan. Entonces, las promesas y sobre todo, su primer venida certifica las promesas, especialmente la promesa de la vida eterna. La promesa de la vida eterna es que Dios va a regresar y dará vida a los que han muerto en Cristo Jesús. En los evangelios encontramos algo que le llaman bienaventuranzas. No mucho me gusta esta traducción. ¿Sabe que sería más literal traducir eso por felicidad? Feliz el que haga tal cosa, feliz el que haga tal otra cosa. La felicidad está prometida al final del día para usted y para mí. No deberíamos ser creyentes oprimidos. O sea, un creyente, un verdadero creyente, no debería ser ni deprimido, ni oprimido, ni amargado, porque tenemos las promesas de Dios, no para tiempo futuro, para tiempo presente. Hay algunas promesas para tiempo futuro, por ejemplo, la resurrección, la victoria sobre la muerte. Esa es una promesa para tiempo futuro, pero las demás promesas son para este tiempo. Dios, por medio de su palabra, le ha dado el poder para que usted se pelee con la amargura, con la depresión, con la tristeza. Amístese con las promesas, tenga amistad con las promesas, porque ese es el camino a la felicidad. Entender lo que Dios ya dijo de nosotros y empezarlo a vivir. Ese es nuestro derecho. Eso es ser fiel. Eso es mostrar mi fe, que yo agarre las promesas y empiece a caminar en ellas, ¿verdad? Eso es. La última escritura que yo quiero dejarle esta mañana está en el capítulo 1 de Juan, cuando habla de la venida del Mesías, y dice la Nueva Biblia Viviente, me gustó esta como lo tradujo. La mayoría de la Biblia dice y el verbo, pero aquí es más literal, dice y la palabra. En griego sería el logos, y en el idioma de Jesús sería el memra. En el idioma arameo sería el memra. Y el memra se hizo hombre como hombre y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria. La gloria pertenece al que viene del Padre. Y luego dice, en él abundan. En él abundan. Déjeme ponerle un ejemplo de abundancia. Cuando yo era niño, una vez en el colegio me pegaron los piojos. Esa es una vivencia que yo no sé si usted tuvo, pero en mi tiempo me pegaron los piojos. Era tal la abundancia de piojos cuando tenía 7 u 8 años que me raparon. Me raparon porque no había gamesán que pudiera con esos piojos. Tal vez es una historia alegre para usted, pero en mi casa sucedió algo. En ese momento donde estaba rapado, llegó alguien
y tocó la puerta y yo salí a abrir. Y alguien conocido y me dice, ¿vos qué te pasó? Tenía demasiados piojos y me tuvieron que rapar. Esa fue mi respuesta. Pues respuesta de niño, ¿verdad? No sé si lo hubiera dicho hoy. Pero la idea es que había mucho, abundancia. En él abundan el amor y la verdad. El amor son las promesas. El amor son las promesas. Dios muestra su amor por medio de sus promesas. La salvación la certifica. Y la verdad son los procedimientos para alcanzar las promesas. Porque lo que no le dije y me estaba guardando como el contrato chiquito, como la letra chiquita de los contratos que usted firma, es que hay un procedimiento para cada promesa que Dios dejó. Y esa es la verdad, o sea, su palabra. Por ejemplo, si usted quiere que le vaya bien y quiere vivir muchos años, ¿sabe qué? No se lo pida a Dios. Ese es entre usted y sus papás. Honre a sus padres. El procedimiento es honre a sus padres para que le vaya bien y sea de larga vida. Eso no es con Dios, eso es con el Padre. El procedimiento lo estableció Dios. ¿Quiere que le vaya bien? Ahí está. Si mis hijas me están viendo, saben que este es el mandamiento que más estudiamos, sabes que este es el mandamiento que más vemos, saben que este es el mandamiento que les he inyectado por todos lados, y les mando un beso y les mando un abrazo porque las estoy molestando. Pero lo que quiero dejar claro en usted es que los procedimientos, la verdad, están escritas. Oramos. Padre, yo animo esta mañana todavía a cada uno de los que nos sintonizan a quitar su expectativa de cualquier otra cosa, a quitar su confianza de cualquier lugar donde esté y a que la puedan colocar en tus promesas. Señor, haz una obra en este momento, que nosotros podamos entender lo que dice la Escritura cuando ha escrito: desconectado estará el hombre que confía en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Ayúdanos a confiar en tus promesas, las que ya has escrito, las que están detalladas. Ayúdanos a entender esta mañana que esas promesas fueron dejadas para bendición nuestra. Y ayúdanos a conectar los procedimientos para lograrlas y para alcanzarlas. Yo quiero desafiarte esta mañana que estás haciendo esta oración a elevar tu fidelidad a las promesas de Dios. No tienes que comer, Él prometió que te iba a dar de comer. No tienes cómo pagar la renta, Él prometió que te iba a dar vida. No te preocupes, algo va a suceder. Hay algún procedimiento que deberás conectar ahí, pero Pentecostés quiere decir que Él vino para revelarte cuáles son esos procedimientos y cómo cumplirlos. Eso quiere decir Pentecostés. Todo está conectado, mis queridos hermanos. Volvamos al Señor, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Eleva tu fidelidad hacia sus promesas. En el nombre de Jesús, oro por cualquier necesidad, oro por cualquier situación y cualquier circunstancia que todos los que me están viendo y los que me van a ver en diferido en YouTube y donde se publique esto, oro por sus circunstancias para que encuentren promesas en ti y puedan trabajar en solventar esas circunstancias. En el nombre de Jesús traigo una palabra de esperanza, una palabra de victoria. Estoy contento porque nos has dado tus promesas. Gracias, Señor. Que el poder del Espíritu Santo llegue en cada persona que recibe esta oración y les traiga esperanza y les traiga poder
y les quite la mentalidad de víctima, de que estamos solos, de que no podemos, y nos ponga la mentalidad de que somos hijos y tenemos derecho a las promesas y a la verdad, en el nombre de Jesús. Y si tú nunca recibiste a Jesús en tu corazón y lo quieres hacer hoy, me estás sintonizando, si nunca le has hecho el Señor de tu vida, yo quiero invitarte para que esta mañana tú pongas tu confianza en Él. No es que lo vas a aceptar, es que Dios te estaba llamando, es que sientes algo, es que hay algo en ti que te dice, es lo que tienes que hacer, es lo que tienes que hacer. Yo te invito a arrepentirte de tus pecados y a decirle a Jesús que entre a tu corazón. No va a forzar su entrada, tienes que darle entrada. Él te está llamando, tú tienes que darle entrada. Y entonces yo te invito a hacer esta conversación con Él. Señor Jesús, yo nunca te he recibido en mi corazón, pero yo te pido, yo te abro las puertas de mi corazón. Yo te pido que vengas a vivir conmigo, que vengas a morar conmigo. He estado escuchando tu voz, ahora quiero responder a esa voz y decirte que vengas a vivir conmigo, que te recibo como mi Salvador, que quiero que seas mi Señor, que quiero seguirte, que quiero dar pasos, que quiero heredar la vida eterna, que quiero tener vida eterna. Te lo pido, que vengas y mores en mí. Gracias, papá, por enviar a Jesús a darme vida. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén.